Hace poco vi un vídeo de una psicóloga que habla sobre la autoestima. Entonces me gustaría poner el vídeo, es apenas un minuto, lo hace súper esquemático y vamos a ir comentándolo porque hay cosas que no estoy de acuerdo. Entonces vamos a ponerlos ahí y así hablamos sobre este tema de la autoestima que está tan, tan manoseado. Vamos a ver cómo es. Eh, I l'autoestima, doncs a partir de petits jo puc, a partir de petits jo sóc capaç. Reptes, petits, quins tens a la teva vida? Resulta que tens una trucada que et costa molt perquè et fa vergonya. Si fas aquella trucada estàs construint autoestima. Hi ha una cosa molt important i Bueno, el primer paso, ¿no? Lo primero. Esto que dice ella, esto de habla de la autoestima y lo relaciona con los logros, es decir, con las capacidades, esto en sí mismo ya es la diferencia completa entre este enfoque y hablar. Es decir, la autoestima no puede estar focalizada en los logros ni puede estar focalizada en nuestras capacidades. Si no, las personas que no tuvieran capacidades o logros no podrían tener autoestima. Vamos a ver lo que es eso realmente de la autoestima. Pero esto es uno de los enfoques que me parece que es importante revisar porque basado en otra vez esa cultura de la productividad, de que eres en función de lo que haces, vales en función de lo que tienes, vales en función de lo que haces. Y esto me parece que es súper peligroso. Claro que si yo tengo que ponerme a desarrollar algo, ahí necesito ir poco a poco. Es decir, es lo que se llama esto de zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo es un concepto de constructivismo que habla es de cómo poco a poco necesito ir integrando pequeñas habilidades para que luego esas se vayan combinando y se va creando la posibilidad de desarrollar algo de manera mucho más compleja. Pero eso lo vemos desde pequeños. Cuando somos pequeños, un día no estamos tumbados en la cuna y de repente ya estamos corriendo, sino que vamos poco a poco aprendiendo pequeños pasos, ¿no? Pues lo mismo, yo cuando empecé en taekwondo empecé muy pequeñito, con 4 años, pues se hacen secuencias muy concretas, muy sencillas, que luego se van haciendo más complejas, ¿no? Cuando las vas integrando. Y por supuesto que eso te permite sentirte con más coherencia. Ahora bien, solamente voy a sentirme con autoestima y con coherencia cuando ya he adquirido todas esas habilidades y no durante el proceso. ¿Qué ocurre ahí? No entender eso del proceso y que solamente cuando llegue ahí voy a sentirme bien, este es el problema, ¿sí? Por tanto, claro que es importante ir adquiriendo habilidades y desarrollándolas, pero ojo con la idea de que solamente cuando las haya desarrollado, ahí voy a tener valor y por tanto, ahí voy a tener autoestima. La diferencia entre este enfoque de la autoestima, de creer que está asociado a capacidades que yo puedo aportar, esto es un pozo sin fondo. Pone siempre a la expectativa del otro. ¿Cierto? Claro, una cosa cultural que sí me parece importante. Recuerdo un paciente que me decía que quería camperizar su furgoneta. Y entonces en ese movimiento de, oye, voy a camperizarla, había visto unos vídeos y tal, pero claro, se frustraba de no hacerlo, digamos, a la misma velocidad o al mismo ritmo o con los tan buenos acabados, pues como había visto en esos vídeos o como un amigo, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy cultural en la que estamos ahora. Estamos viendo un montón de vídeos de Instagram. Está la Rorro esta haciendo en 1 minuto y medio manjares donde ella misma elabora incluso la pasta con la que luego hace los fettuccini y no sé qué, ¿no? Y lo hace en 1 minuto y medio. A fuerza de ir viendo eso, estamos perdiendo la perspectiva del proceso y estamos perdiendo la perspectiva de que necesitamos mucho tiempo para elaborar las cosas. Entonces, es cierto que podemos sentirnos como que hay un problema en nosotros si no estamos haciendo eso como se nos dice que es tan fácil y que nos cueste tanto y que no consigamos tiempo para hacer todo eso que se nos dice en las redes sociales que deberíamos poder hacer. Eso genera una sensación de incompletud y por tanto nos puede mermar la autoestima. Con esto lo que estoy ligando es que la autoestima tiene mucho que ver con la culpa. Lo vamos a ver después. Es muy positivo esto de ir poco a poco en ese aprendizaje, entendiendo que es un proceso, pero ojo con creer que cuando lo tenga, entonces
voy a sentirme con esa autoestima. Lo que estoy diciendo, el mensaje que subyace ahí es un mensaje muy peligroso. Estoy diciendo, ahora no valgo, valgo cuando llegue ahí. Esto es peligroso. Sigamos a ver qué más dice. Autoestima varia en funció de l'àmbit de la persona. Un pot tenir una autoestima altíssima a la feina i, per exemple, tenir una autoestima molt baixa a nivell de relacions amb els amics. Quan veiem que tenim l'autoestima... Ella está diciendo, se puede tener mucha autoestima aquí y muy poca allá. No, no es cierto. La cosa es de otro orden. Ahí lo que está diciendo es, yo tengo el control de esta situación, y como tengo el control de esta situación, porque he desarrollado habilidades, etc., ahí siento que los demás me están validando y que tiene un sentido que yo esté ahí. Pero en otros sitios no. Esto ocurre muchas veces cuando uno lo que está pasando de fondo es que tengo el miedo de que me puedan rechazar, o de no ser suficiente, o de que de repente haga daño a alguien o que haga algo mal. Esto es súper común. Entonces, muchas personas desarrollan la capacidad de controlar el escenario, de minimizar los riesgos de que eso ocurra, detectando qué es lo que se espera de uno, cuáles son los mecanismos que se aplican en el momento en el que, si me equivoco, qué capacidad tengo de respuesta, pero estoy minimizando algo que no he trabajado internamente. Cuando yo soy niño, cuando estamos en esos momentos tan tiernos de nuestro desarrollo, lo que sucede es que por nuestras circunstancias, y papá, mamá, que son las figuras más importantes en la educación en nuestra cultura, si ellos en ese momento no me validan, o no me apoyan, o no están en ese momento con la atención puesta que yo necesito, como es normal, porque están trabajando muchísimas horas y hay muy poco tiempo dedicado a la infancia, si no tengo eso, es enorme mi sufrimiento, mi dolor, mi angustia. Ahí yo sí siento que si lo que yo aporto no es validado, y muchas veces papá y mamá no me validan en lo que yo soy, sino que hay condiciones donde yo tengo que ser de determinada manera para recibir esa aprobación, esa aceptación y ese bienestar, si ahí no lo recibo, eso sí que es un dolor y un sufrimiento enorme. Por tanto, ahí voy a trabajar mucho para evitar eso, para evitar ese rechazo. Eso se queda aprendido. Y luego voy por el mundo como si realmente el rechazo del otro fuera a ser tan dañino como cuando lo podría sufrir con 6, 7, 8 o 10 años, ¿no? Necesitamos hacer una actualización de eso. Reconocernos de que nuestro cuerpo y nuestra psique hoy en día sí que puede sostener, si fuera el caso, el rechazo, o que no fuéramos completamente aceptados en todos nuestros aspectos por parte del otro, ¿no? Entonces, ese proceso de ir actualizándonos, eso es parte de lo que necesitamos hacer para desarrollar esa autoestima que luego veremos que para mí ni siquiera tiene ese nombre, ¿no? Por tanto, no es verdad que podamos tener una autoestima en un sitio y en otro no. Eso en realidad es, ahí controlo y reduzco el riesgo del rechazo, y en otros espacios, como no sé por dónde van a ir, puede ser que me angustie y ¿qué voy a hacer? Pues si no trabajo lo que está de fondo, voy a estar intentando controlar todas las variables. Y todas las variables cambian todo el tiempo. El grupo de amigos cambiará, la pareja cambiará, el trabajo cambiará, los hijos cambiarán, yo también, porque estamos en constante cambio. Desde ahí lo único que se va a generar es una tendencia a ir controlando, y eso termina. Sigamos un poco más. En un àmbit de la nostra vida, per exemple, la laboral, el primer que hem de fer sempre és analitzar què està passant allà. A vegades ens falta capacitat, habilitats, potser m'he d'apuntar a un curs perquè m'ajudi a sentir-me més potent, més empoderada. No sempre és una cosa d'allò que es parla de les ferides de la infantesa. Pot ser una qüestió de context. Justo lo que está diciendo es que no lo relaciona, dice eso que se habla de las heridas de la infancia. Bueno, desde mi punto de vista, no solamente desde mi punto de vista obviamente, pero desde mi punto de vista esto es fundamental. Hay que diferenciar lo que es controlar la situación para no sentirme amenazado, y a eso llamarlo autoestima, o que la confianza esté en la capacidad, en la plasticidad interna, en la madurez de poder sostener los avatares de la vida. De eso va la cosa.
les coses siguin difícils. Hi ha un problema amb la validació externa. Alimenta molt l'ego i és molt fàcil, és com un carmelet. I està bé que hi sigui, però sempre que hi hagi la construcció interna de l'autoestima. I després un altre secret és que l'autoestima... Antes ha hablado de que se alimenta el ego. Yo no sé a qué se refiere exactamente con esto. He visto que en algunos enfoques el ego aparece como una especie de ente, de una entidad interna que busca constantemente, pues a veces hacerte daño, a veces engañarte, o a veces boicotearte, en fin, habilidades, ¿no? O del ego como una cosa externa, una cosa aparte. No, creo que está muy equivocado ese enfoque. Primera parte, ella decía lo de la llamada. Decía, prueba a llamar. Pero ahí lo que estaba haciendo es como si el acto de llamar, esa habilidad de llamar, fuera suficiente. Entonces se elimina la respuesta del otro. Se elimina de la conversación, pero es lo que está en juego. ¿Cómo va a responder el otro? Porque llamar por teléfono, todo el mundo puede llamar por teléfono. No es una cuestión técnica de llamar por teléfono, es una cuestión de relación. Entonces, cuando se llama por teléfono, como decía al principio, ella como propuesta, lo importante es qué pasa con el otro. Aquí dice, no todo depende del otro, pero sí es importante. Bueno, ahí tiene dificultades en incluir lo que es la relación y la importancia de la relación. Pero es fundamental. El tema de la autoestima, es decir, el tema de el valor que yo tengo, por supuesto que no puede estar basado únicamente en mí mismo, sino que está basado también en lo que sucede en relación con el otro y lo que el otro me devuelve. Esto es fundamental. Lo que hay que encontrar precisamente es el equilibrio. ¿Qué pasa en cuanto voy al otro o cuánto me quedo en mí? Esto lo vamos a ver ahora. Com fluctua la vida. Naturalitzar el fet que jo passi una mala temporada i que puc tenir un any amb una temporada molt dolenta on l'autoestima a la feina és molt baixa. No passa res. Torno a posar focus i vaig... Habla de una temporada mala y a mí me gustaría preguntarle qué es una temporada mala. Vuelve a ser un poco lo del principio. Si una temporada mala es cuando yo todavía no sé cómo es este nuevo trabajo y necesito 1 año, 2 años para desarrollarme ahí, todo ese tiempo que es temporada mala es porque yo no tengo los recursos y tengo miedo de lo que va a pasar. ¿Eso es una temporada mala? Temporada mala es un proceso de adaptación. ¿Qué es temporada mala? O que yo esté con menos energía y no pueda estar tan disponible para los demás. ¿Eso es una temporada mala? Es decir, si lo ponemos todo en función de un valor determinado, eso siempre va a generar culpa. Es decir, la culpa es la distancia que hay entre la realidad y el ideal. El ideal, si yo tengo que llegar a un ideal, todo lo que sea, que en esa distancia hasta llegar ahí, es decir, lo que no puedo hacer, como muchas madres, por ejemplo, me dicen que se sienten culpables en un momento determinado en el que se dan cuenta de que no pueden estar contentas, disponibles, sexys, trabajando, llegando a educar a sus hijos con toda la alegría, con toda la disponibilidad, con toda la comprensión y tener todos los días ganas de verles y demás. Se sienten culpables porque no están haciendo bien las cosas y ahí falta esa autoestima, dicen. Pero, ¿de verdad ese ideal es posible? ¿De dónde viene? Entonces esa culpa, eso es una energía que chupa, que te deja exhausto, porque nunca se va a poder llegar a ese ideal. Y es una locura pretender que eso existe. Entonces, siempre que eso no se dé, puede generar una sensación de falta de autoestima. Por eso lo que yo estoy refiriendo es, muchas veces esa falta de autoestima tiene que ver en realidad con una dificultad en reconocer el valor que tengo desde mí en relación con el otro. Y vamos a ver que eso no tiene que ver con los logros, no tiene que ver con compensar, no tiene que ver con llegar a ningún ideal. Por eso quería hacer este vídeo y que le demos vueltas juntos, a ver qué os parece esto que propongo, qué matices podríais incluir, qué me he dejado en el vídeo, qué nombres le podríais dar, si tiene sentido o no. En fin, que pensemos juntos, juntas, a ver esto hasta dónde lo podemos llevar. A lo mejor podemos hacer un segundo vídeo o ampliarlo en un programa de radio.